Listo. Ya está grabando. Bueno, antes de continuar con donde quedamos la clase pasada, dudas, preguntas, consultas que tengan hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Vamos todo bien? ¿Seguros? Bueno. Entonces vamos a continuar desde acá con Stata, en el uso del software. Yo creo que hoy vamos a terminar o sea, como les digo, o sea, y le digo siempre a la gente, siempre los software en general, lo que es programar y todo eso, ustedes no lo van a aprender en una clase. O sea, eso no es real. O sea, no hay otra como sentarse y hacer cosas. O sea, por eso es el trabajo de investigación. Entonces, acá vamos a cubrir solamente lo básico, muy básico. Después, para realmente aprenderlo, toca meterse hasta que uno va más o menos por prueba y error aprendiendo. ¿Ok? Una de las herramientas bastante útil que tiene Stata y otros softwares de programación, como les digo, son lo que se llaman globales y locales. ¿Okay? Vamos a ver cómo se usan y para qué sirven las globales y locales dentro de Stata. ¿Okay? Y cómo funcionan y para qué se usan. Porque se usan en muchos códigos, ¿no? Entonces, a veces cuando ustedes vean códigos míos o de otra gente, usan muchos globales y locales y quiero que se entienda el por qué la gente lo usa tanto. Antes de nada, antes de correr esos comandos, voy a cargar la base, que es con la que habíamos empezado, que esta es la base de automóviles que yo le había contado en la clase pasada, que se usa para muchos ejemplos en Stata. Entonces, eso no hay que entrar en detalle sobre qué se trata. Básicamente son datos de automóviles, punto. ¿Qué es una global? Si ustedes ponen global xlist, por ejemplo, acá, fíjense que no salió ningún error y básicamente la sintaxis, siempre tienen que memorizar lo que se llama una sintaxis. En Stata casi siempre la sintaxis comienza con el comando, en este caso global. Este es el nombre que le vamos a dar a la global y este es el contenido que le estamos queriendo asignar a la global. Eso es lo que estamos haciendo en términos de programación. Entonces, ¿cuál es la idea de una global? La global nos sirve, por ejemplo, en este caso, digamos, acá, nos permite, por ejemplo, en vez de tener que escribir, o sea, a ver, lo voy a mostrar porque acá no está tan claro. Por ejemplo, dos opciones que ustedes tienen para correr el comando reg, vamos a poner reg así, o reg así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden correr así, y va a correr, no hay problema, o pueden correrlo con lo que se llama en Stata una global, que es esto que está acá. ¿Ok? Y es exactamente lo mismo. O sea, fíjense que la salida de Stata me indica exactamente la misma cosa. Bueno, y le ponen no header ahí, yo no le pondría no header. No header es para que no me aparezca lo que está arriba. Pero en realidad eso que está arriba sí es importante. Yo sí no le pondría esa opción de no header. Ahí. Entonces, ¿cómo le están ustedes denotando a una global? Básicamente, la global, fíjense que lo están denotando con un signo de pesos, ¿ok? Entonces, básicamente le están diciendo a Stata, llámeme a la global que yo ya definí antes y sustituya esto acá. Entonces, ¿para qué es eso? Eso no es porque sí, o sea, eso es para ahorrarse trabajo, básicamente. Porque, por ejemplo, en este caso ustedes, bueno, en este caso están corriendo una sola regresión con estas tres variables, pero lo que típicamente uno hace es, por ejemplo, correr un montón de tipos de regresiones diferentes, digamos, e irle cambiando el número de variables, más, menos, o sea, uno quiere correr las regresiones con diferentes características, pero las mismas variables. Entonces también uno usa una global. Y ya van a ver, a veces yo uso eso, lo uso muchas veces también para, por ejemplo, llamar a archivos que están en ciertas carpetas de mi computadora. Entonces, eso sirve mucho porque yo puedo tener en mi computadora las cosas organizadas de una forma, pero la computadora de alguien más está en otra ruta. Entonces, lo único que tiene que hacer la persona que toma mi código es cambiar solamente la global. Entonces, eso ayuda, ¿ok? Le ayuda a mí, pero también le ayuda a otra gente, ¿ok? Entonces, son cosas de programación que son útiles, ¿ok? A la gente, obviamente, al que haga algo de programación o haga ingeniería, esto le parece un juego de niños. Pero a veces que la gente que uno está recién empezando en esto de los lenguajes le puede parecer novedoso. Otra cosa interesante es utilizar lo que son las locales. Son diferentes las locales de las globales. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, en este caso, fíjense que la única diferencia es que lo estoy poniendo entre comillas, ¿ok? Porque las locales pueden ser tantos lo que se llamaría strings
o sea, letras, a lo que pueden ser también, voy a cerrar esto. Bueno, ahí puedo. Acá en esta data ustedes a las locales le pueden poner números o le pueden poner palabras, ¿ok? En este caso, para que la local quede claro con lo que le estoy diciendo, que son palabras, lo tengo que poner en comillas. Y fíjense que incluso Stata, que este es el editor de un file de Stata, me lo está cambiando el color, ¿ok? Eso no es porque sí, me lo está cambiando el color para que me quede claro a mis ojos de que este es el comando, este es el nombre que le estoy dando y esto es una, ¿cómo se llama? Unas palabras que yo estoy asignando. Entonces eso sirve mucho. Y fíjense que lo otro que también hace el código es yo después puedo correr lo mismo que puse acá, pero acá lo está llamando con estas, esto es como un acentito para aquel lado y esto es para acá. Tienen que fijarse en el teclado, no es fácil a veces de encontrar estas dos cosas. Para que llame esto, está llamando a la local, ¿ok? Entonces le estoy diciendo, ya ponga esta local, en vez de poner esto, ponga esta palabra, ¿ok? Y esto es para llamar una, entonces esta sintaxis es para llamar una local y esto es la sintaxis para llamar una global, ¿ok? Entonces hay que irse, con práctica uno lo va aprendiendo, pero es como, y eso es lo que le dice single quotes, ese es el quotes, es los acentitos. ¿Ok? Entonces es un acentito para que sepan, para que no se ve ahí, se los voy a mostrar acá. Uno de los acentitos es así y el otro acentito es así. ¿Ok? Esos son los dos acentitos. Entonces uno pone cosas como que yo, y uno le pone para que quede claro que es una local, uno le pone el acentito para este lado, acentito para este lado. Fíjense en el teclado, hay que buscarlo en el teclado, ¿dónde está? Esos dos acentos. Yo lo tengo en inglés, por eso yo siempre tengo los teclados en inglés, entonces yo sé dónde ubicarlos, pero hay que fijarse en el teclado dónde está. ¿Okay? Y eso le dice a Stata de que estoy tratando de llamar a una local. Si ustedes no le ponen eso, él entiende que, por eso la sintaxis de los lenguajes de programación es importante. Si ustedes no le ponen estas cosas, él entiende que están queriendo llamar a una variable de la base de datos. Entonces, esas cosas sí son importantes para programación. ¿Ok? Pero le pueden jugar también de muchas otras cosas. Por ejemplo, acá, también, bueno, para que mostrarles que corre igual en la misma historia. También acá, pero hay que definirla antes, si no va a dar error. Y ahí está, ¿eh? Es la misma cosa que tenía antes. Es lo mismo, porque está corriendo exactamente lo mismo. Y también yo puedo usar lo mismo para la variable, vamos a hablar de regresiones enseguida. Para la variable dependiente también puedo poner ympg y jugar así. ¿Ok? Y la local, para que quede claro, esto lo voy a correr entero. Esto es un buen punto, lo que acabo de hacer por error, pero es importante. Fíjense que cuando yo lo acabo de correr acá, no me puso las variables que yo quería en la regresión, en esta otra sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Eso para que sepan de ahí ya empieza a aparecer la diferencia entre globales y locales. Las globales, una vez que yo las defino, Stata las carga en memoria y no las suelta nunca. ¿Okay? Quedan cargadas y listo, yo puedo seguir corriendo cosas. Las locales, en cambio, por eso se llaman locales, en el momento que yo las define, en el momento que yo corro el código. En el momento que el código deja de correr, las limpia de memoria. O sea, es algo más eficiente, digamos, en términos de uso de memoria. Entonces hay que ir aprendiendo esas triquiñuelas. ¿Okay? Entonces, las locales ocupan menos espacio en la memoria que las globales, digamos, porque se entran y salen de la memoria más rápido las locales que las globales. Obviamente, con el poder de cómputo de las computadoras de hoy en día, eso es trivial, digamos, a uno le parece anecdótico, pero cuando uno está haciendo cosas grandes, esas diferencias sí pueden ser importantes. Porque uno puede, ahora estamos haciendo una cosa hiper básica, pero supongan ustedes que quieren cargar millones de globales o millones de globales, usarlas como locales, usarlas como globales puede ser importante, ¿okay? En términos de eficiencia computacional. Entonces, las cosas son los trucos que uno tiene que ir aprendiendo. Obviamente, como les digo, en las locales también uno puede meter números, ¿ok? Esto es útil, por ejemplo, cuando ustedes están programando. No van a llegar a ese punto en esta clase, obvio.
que es programar ya comandos de Stata, porque eso sí es una diferencia importante. Esto puede servir, por ejemplo, acá le están diciendo local z igual a 2 más 2, quiero que me muestre, esto es el display, me muestre la local z, que está guardada acá, 4. ¿Okay? Eso, como le digo, parece una tontera, pero cuando uno quiere, porque esto que estamos haciendo no es exactamente programar un comando, esto es básicamente una cadena, lo que en programación se llama script, que básicamente estamos corriendo código tras código, código tras código, y ya, o sea, comando tras comando, perdón, comando tras comando. Pero pero fíjense que esto que está acá, esto es un comando, ¿ok? No un script. Y ustedes pueden en Stata programar comandos, eso es más sofisticado. Y este tipo de cosas sí pueden ser bien importantes en los comandos. Entonces supongan que ustedes, y eso pasa con mucha gente, piensan algún nuevo método econométrico, se les ocurre toda la teoría, todas las fórmulas, pero necesitan eso hacerlo operativo en un software. Bueno, se puede, Stata lo permite. El tema que hay que aprender ya programación en serio. Esto es un juego de niños. Para la gente que sabe programación, esto es como hiper fácil. Gente que sabe programación, esto le parece que es como nada. Pero ya programar un comando sí es mucho más pesado. ¿Okay? Bien, mucho más pesado. Y de hecho creo que la gente de Stata incluso, porque estos son los comandos para que sepan que ya vienen incorporados en Stata, eso es lo que se le dicen enlatados. Ustedes pueden descargar de la nube otros comandos que la gente ha programado. ¿Okay? Y normalmente la estrategia de Stata, que me parece que es inteligente, cuando ellos ven que hay muchos comandos que hace la gente y la gente lo usa mucho, ellos dicen, venga para acá, nosotros le pedimos permiso a ustedes, creo que hasta les pagan, y lo enlatamos en el software. Entonces, por eso Stata cada vez es más poderoso, porque lo que hacen es tomar lo que toda la otra gente ha programado y lo van incorporando en el software. ¿Ok? Ahí es donde viene Stata 17, 18, 19, o sea, lo que van haciendo es metiéndole más y más y más cosas. Por eso estas pestañas que tienen acá ustedes, antes esta pestaña, que es como todas las opciones que tiene Stata, antes era una cosa que iba hasta aquí, hoy en día va hasta acá abajo. ¿Okay? O sea, básicamente lo van volviendo cada vez más poderoso el software para que haga más cosas. ¿Okay? De hecho, hoy en día lo que hace Stata, para los que sean curiosos, Stata llama a Python y Python puede llamar a Stata. Hoy en día han logrado un acuerdo, entonces ya hay una asociación entre ambos con el último software. ¿Okay? Si usan software viejo, no va a funcionar. ¿Okay? Por eso le digo que tienen que tener el último software. Claro. Sí, ahí cuando yo ya le digo clear all, ahí limpia todo. O sea, no queda nada. O sea, y de hecho, por ejemplo, si uno guardó locales, globales, matrices, escalares, cualquier cosa, eso se limpia. Por eso el clear all. Por ahí yo le estoy diciendo, borre todo. El clear también sirve para limpiar cosas específicas. Yo sí le puedo decir, límpieme tal cosita, porque no quiero perder las otras. Exacto, hay que buscar en clear y hay que decirle a clear, limpie solo eso. ¿Ok? Esas son cosas también, otros truquitos de la programación. ¿Ok? Entonces acá dice clarito que esto lo saqué de Carmen de Trivedi para no tener que inventármelo. Los escalares desaparecen precisamente en esa línea después de que uno hace clear all. Pero bueno, ahí está, las macros no, las macros siguen estando ahí. Entonces eso es útil. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto y le pongo clear o clear all. ¿Ok? Esto es interesante. Entonces, global, yo le puedo decir global B, llamo B, le pongo el número 3, o la local C y le pongo el número 4. O puedo poner escalares, de escalares D, B, C, D, no hay una razón, pero acá le tengo que poner un igual. Eso es como sintaxis de cada uno de los comandos. Le tengo que decir igual a 5. Si yo le pongo clear, solo clear, no clear all, sino solo clear. Entonces, fíjense, yo le pongo display, ¿ok? Me va a mostrar la macro, porque esta es la macro que yo estoy denotando acá, sí me la va a mostrar y también me va a mostrar la local que está acá. Pero fíjense, bueno, ahí no está el D, pero acá las macros siguen, ¿ok?
Cuando ya le doy display D, que es la escalar que está acá, también me va a mostrar el escalar. El clear es solamente para limpiar lo que tiene la base de datos. En cambio, si yo le pongo clear all, va a limpiar la base de datos y la memoria de las otras cosas. Y acá, en cambio, ya no me puede mostrar, creo que acaba de tirar, display macros. Pero ya no puede mostrar el escalar. Entonces, esos son trucos que uno va aprendiendo, ¿okay? De la programación. Usted, de nuevo, o sea, yo no pretendo que de esta clase salgan sabiendo, ¡guau!, qué cantidad de data, pero sí que más o menos estén familiarizados con el software y que lean sintaxis y entiendan más o menos de qué va. Por ejemplo, una cosa que uno hace mucho, y acá también lo dejé a esto porque me parece que esto muestra el poder del software. Acá uno limpia la memoria y acá uno puede hacer simulaciones. ¿Okay? Stata también sirve para hacer simulaciones. Hay otro software que también sirve para hacer eso, pero Stata también es bastante amigable. Entonces, ¿con qué viene Stata? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a limpiar la memoria, vamos a fijar observaciones, nos vamos a inventar datos, eso es lo que vamos a hacer. Y eso yo lo uso mucho, tanto en esta clase como en las otras clases de econometría. Sirve mucho para inventarse datos, saber exactamente cómo se comportan y uno prueba los métodos econométricos. ¿Okay? A ver cómo funciona. Y de hecho, mucha gente que hace econometría hace este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque son formas de simular exactamente los datos como yo los estoy pensando y ver sobre si el método econométrico está calculando o estimando lo que yo sé que son el verdadero comportamiento de los datos. ¿Okay? Entonces, bien útil. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Para que sepan. Entonces, acá voy a fijar los datos en 100. Acá, ¿qué voy a hacer? Acá estoy fijándome en la set seed. Lo que estoy haciendo es fijar la semilla. ¿Qué es fijar una semilla en Stata? Básicamente Stata tiene una serie de generadoras de información, funciones generadoras. Esto viene de teoría de probabilidad. Vamos a repasar un poco de teoría de probabilidad. En teoría de probabilidad deben haber visto la distribución uniforme, una de las distribuciones más básicas. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo acá es que me fije la semilla en este dato para que me genere estos datos aleatorios. ¿Okay? Siempre la máquina le tengo que decir alguna semilla y es un número básicamente desde el que parte para hacer las simulaciones, porque eso es básicamente lo que hace la máquina. Simula. Si yo le cambio esto y vuelvo a correr esto, la simulación va a cambiar. ¿Okay? Entonces, siempre esto a la gente le sirve para generar simulaciones en base a alguna semilla en particular. Entonces, la gente puede jugar un poquito a veces con la semilla, a ver si cambiando la semilla los resultados cambian. Es algo medio sutil, pero es importante. ¿Ok? Entonces, acá vamos a generar, entonces, en base a estas tres cosas, vamos a generar 4 variables, x1 bar, x2 bar, x3 bar. Vamos a generar estas 4 variables que van a tener una distribución uniforme. Dado que yo le estoy diciendo R uniform, ya le voy a mostrar el help para que tengan idea de cómo funciona el comando, esto le está diciendo que sea una distribución uniforme que vaya de 0 a 1. ¿Okay? Es lo que se llama el default. ¿Okay? Entonces estoy generando 4 variables que tengan distribución uniforme de 0 a 1. Podría cambiarlo, eso es lo bonito de hacer simulaciones. Yo le puedo poner, como le digo, el help, como habíamos visto en la clase pasada, help, para si quiero entender de qué va eso. Acá, por ejemplo, me muestra y me dice específicamente de qué va eso. Esto es una función de números aleatorios. Esta es R-uniform, es una función. Me dice, esto va a generar variables aleatorias con distribución uniforme en el intervalo 0,1. ¿Okay? Y ahí me dice, digamos, R-uniform can be seeded with the setSeed command. Ahí está. Y esto adentro yo le puedo cambiar el rango, digamos. O sea, si yo cliqueo acá, me va a tirar más información de cómo funciona. ¿Ves? Por ejemplo, acá, R-uniform AB, yo le puedo poner y distribuida uniformemente en el intervalo AB. ¿Okay? Entonces yo puedo jugar con eso. ¿Okay? Si a mí me parece que quiero que esté en el intervalo no 0,1, que es lo estándar, sino que vaya de, no sé, 2 a 1, de 0,5 a 7, o sea, lo que a mí me guste. ¿Okay? Entonces son formas de jugar con el software. Guay, con la simulación. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a correr y les voy a mostrar qué está haciendo. No, este lo vamos a ver enseguida, este otro código. Para que lo deje abierto por las dudas. Entonces, de hecho, este comando, no, acá, desde acá. Voy a correr solo esa parte. Entonces, fíjense, zoom, x asterisco, esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, fíjense, es una distribución aleatoria.
O sea, traten de acuerdarse de la distribución uniforme. Esto, como la distribución es uniforme de 0 a 1, entonces el límite inferior tiene que estar en 0 y el límite superior tiene que estar en 1. Y la media va a ser 0, aproximadamente 0,5. No es exacto porque estos son números aleatorios, pero fíjense, tengo 100 observaciones y la media es aproximadamente eso y el límite inferior es tanto y el límite superior es tanto, que es como se debería comportar. ¿Okay? Y de hecho es bien bonito, digamos, que ellos pueden jugar, si se acuerdan, voy a mostrar más de esto, pero por ejemplo, pónganle x1 bar, esto es un histograma, ¿cómo se tiene que ver? No es así plano, porque son poquitas observaciones, pero fíjense que más o menos esto es un histograma. Si no se acuerdan que es un histograma, están en problemas. ¿Okay? O sea, por eso antes de ver esto tiene que haber método y probabilidad. ¿Okay? Entonces, espero que estén entendiendo lo que estoy mostrando. ¿Okay? Entonces este es un histograma de la variable. Y más o menos uno así verifica que se comporte como uno quiere. Y esa opción también la vamos a usar mucho, este tipo de gráficos. Puedo jugar con esas variables. Puedo sumarlas, por ejemplo. Puedo sumar esas variables. Cada una de ellas, como les digo, tiene media aproximadamente 0,5. Si yo sumo estas 4 variables, me va a dar 0,5 más 0,5 más 0,5 más 0,5. Entonces me da aproximadamente igual a 2. ¿Okay? La suma de las medias. ¿Okay? Y obviamente me va a dar cercano a 0 y 4, que es el límite superior. Entonces son cosas con las que uno puede ir jugando con las variables. Y esta es una advertencia que sí me parece al lugar. Cuando ustedes sumen y sumen variables o números, tienen que tener cuidado porque hay veces que la gente comete estos errores. Sí o sí los números de cada una de las variables tienen que estar definidos para que me dé un número. Si alguna de las variables no hay datos, si en alguna de las líneas no hay datos, entonces 1 más no hay dato es no dato, o sea, es missing. Y si no hay dato más 1, eso es missing también. ¿Okay? O sea, entonces 1 más missing es missing y missing más 1 es missing. ¿Okay? O sea, eso son cosas sutiles, pero hay que irse las aprendiendo. Porque si no, la gente no sabe qué pasó y es porque uno está sumando variables que en una de esas no. Hay gente para la que no está indefinido, porque básicamente en una encuesta de hogares, por ejemplo, hay datos que la gente no responde. ¿Okay? O simplemente no quiso responder, o los datos estaban mal, o diferentes problemas que puede haber. Estos son loops que uno puede hacer. Loops, eso también se usa muchísimo en programación, que es básicamente correr un mismo comando, que este es el que vamos a correr en este caso. Lo vamos a correr para cada una de las variables. O sea, summarize, eso que acabo de hacer acá, también yo lo puedo correr para cada variable. Entonces eso sirve para correr cosas a través de varias variables o varias opciones que yo estoy interesado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo puedo correr así. Yo creo que está con quietly. Yo no sé si lo haría con quietly. Básicamente, ¿qué está haciendo acá? Por eso, ¿para qué sirve? Los loops en general. Digamos, este es un ejemplo. ¿Qué le estoy diciendo? Mire, hágame una variable que sea sum igual a 0. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Okay? Lo que quiero es que usted, por eso es for each, para cada variable en la lista de variables x1, x1, x2, x3, x4, eso es lo que le estoy diciendo acá. Esto es el inicio del loop, ahí uno clica enter, ¿okay? Acá el inicio del loop se indica con una variable y acá adentro. Todo lo que está acá, esté dentro de esa llave, lo que le va a correrlo para esta lista. Entonces, ¿qué está haciendo? Recuerden que esto es quietly, ¿ok? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Esto es, no me muestre la salida de stata. Entonces le estoy diciendo, mire, en la variable sum que me acabo de inventar acá, reemplacen esa variable sum el summarize o la suma de toda la variable que esté en la local esta. Entonces básicamente está corriendo a través de estas variables y me está metiendo la suma de esto en esta variable que me inventé. ¿Okay? Suena un poco raro, pero es una forma de hacer esto, pero de una forma más sofisticada, más enredada. Pero esto es lo que yo quiero que se aprendan, el tema de for each y for values. Estas dos cosas es importante y además yo lo voy a usar a veces. Entonces, para que entiendan qué me estoy haciendo, qué me estoy inventando. Y esto es para que corra a través de varias variables, en este caso es for each, o varios números, que es el for values. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo.
Entonces, fíjense que acá abajo acabo de inventarme, de una forma más enredada, obviamente, podría haber usado esa suma que está acá. Básicamente, esto es otra cosa, que es la suma, digamos, de todas esas variables, pero lo estoy metiendo en una variable acá por separado, que es la variable sum, que me acabo de inventar, que le podría haber puesto estos nombres. ¿Okay? También puedo jugar con otras formas. También puedo poner el for values, es diferente el for values. Vuelvo a inventarme esa variable. Lo que va haciendo, en vez de ir por una lista de variables, que es lo que yo le dije acá, lo puedo ir con una lista de números, ¿ok? Entonces yo le puedo decir acá i de 1 a 4. 1 barra 4 significa que me va a poner 1, 2, 3, 4, ¿ok? También se puede jugar con eso. Podría ser de 2 a 4, de 100 a 1000, pero en el momento que yo le digo la barra, le estoy diciendo yo quiero que los incrementos sean de a 1, ¿okay? Que es lo que es por defecto. Pero puedo jugar con eso también cambiando un poco las opciones. Si se fijan en el help, le pueden decir que vaya en incrementos de 0,1, en incremento de 0,5, o sea, uno puede programarle a eso. Entonces, básicamente está haciendo lo mismo que acá, lo mismo que aquí. O sea, son formas más enredadas de hacer lo mismo. Y le estoy diciendo, mire, en la variable sum, quiero que me vaya sumando la variable x, fíjense, x, y que le vaya poniendo i, ¿ok? Acá, que es lo que tiene la i acá, el número acá y que vaya de 1 a 4. Entonces, x1, x2, x3, var, ¿ok? Que es la var que está acá. Entonces, eso es lo que va a ir haciendo en cada loop, en cada vez que dé una vuelta. ¿Okay? Esas son cosas, trucos de programación que van a servir. Además, como les digo, yo lo voy a usar para simulaciones, porque es muy útil. Y obviamente yo puedo jugar lo mismo, hacerle exactamente lo mismo con locales y globales. ¿Okay? Son trucos que uno tiene. Yo puedo poner una local acá y acá haga el reemplazo y la local sume. También puedo poner, en vez de for each o for values, esto es más sofisticado, yo casi no lo uso, el while. While, mientras esta variable local sea menor o igual a 4, que corra este loop hasta que se rompa. O sea, esta es la local, digamos, que estoy armando, que estoy reemplazando en cada loop para que vaya, básicamente está haciendo lo mismo que esto. Lo que pasa es que esto es una forma más enredada de hacerlo y hay veces que a uno le toca programar así. Entonces son todas las formas que les digo de programar en el software. Obviamente, la más fácil es esta, ¿ok? Eso es lo obvio. Pero en otro escenario es mucho más útil hacer estos comandos que hacer este comando. ¿Okay? Depende del escenario. ¿Okay? Y esas son cosas, la única forma de aprender en qué escenario es prueba y error y trabajar mucho y meter eso cuando ustedes si quieren ser asistentes de investigación, lo que los profes les tiran, no, necesito que hagas tal cosa y ustedes verán cómo hacen. ¿Okay? Entonces, estos son trucos como para que puedan hacer todas esas cosas más rápido. ¿Okay? Bueno, hasta acá yo más o menos me doy por satisfecho con las cosas básicas. Acá tiene más opciones y es un template y demás, por si le quieren sacar más jugo. Lo que ahora me interesa, que también me parece importante, esto lo voy a cerrar, esto ya está en Teams, entonces no me vayan a decir, ay, profe, por favor, el código, eso ya está en Teams. Si no lo encuentran, me avisan, pero sí está en Teams. Ahora vamos a ver un poquito las bases sobre cómo hacer gráficos en Stata. Lo primero que vamos, bueno, está la limpieza, eso no me importa en este punto. Clear all, ¿y cuál es la base que vamos a usar? Ah, necesito estas variables. Creo que esto ya está listo. Lo voy a correr. Yo creo que esto ya me debería correr. Tarara, display. Tengo que cargar los datos para hacer esto. Entonces quiero estar seguro que los datos están cargados. Listo. Listo. Estos son los datos. ¿Okay? Espero que todo esto esté bien. Bueno, entonces acabo de cargar estos datos. ¿Ok? Los acabo de descargar de una base en la nube. ¿Ok? Estos son los datos de un censo en 1980 por estado en Estados Unidos. Pero así es como uno llama a una base de datos. Acá vamos a ver un poquito de base de datos y un poquito de gráficos. Ustedes tienen, cuando quieren cargar su propia base de datos, tienen que hacer eso, use, y ponerle acá la ruta en donde está la base de datos que ustedes quieren cargarle a Stata. Y lo va a cargar acá. ¿Okay? Vamos a jugar con esta base.
Entonces, una de las cosas que uno puede hacer, eso es una forma de cargar la base. Podemos limpiar también y armar unas bases. Eso es muy raro que uno haga esto. Voy a volver a hacer. Voy a limpiar la base y voy a mostrarles las variables que acabo de hacer. Esto es muy raro que alguien lo haga. Pero se podría. Esta es la forma más cruda de cargarle bases a Stata. Le estoy diciendo, mire, quiero que impute una variable que sea string 20, que tenga 20 caracteres, y otras variables que sean número, que sean nombre, año, ¿cómo se llama? Si es hombre o mujer, e ingreso. Eso es el tipo de base de datos que vamos a usar en la clase. Entonces, y lo hace, digamos, yo lo estoy imputando, digamos, en el código, ya vamos a ver el código, y después le estoy diciendo que me liste lo que está en la base de datos. ¿Okay? Entonces, esta es otra base de datos fabricada, que la estoy imputando yo. ¿Okay? Esta es la forma más cruda de hacerlo, digamos. O sea, más. Normalmente uno nunca va a hacer esto, pero es como para que sepan todas las opciones que tienen. Entonces acá, este es el nombre se llama Barry, tiene 25 años y el female es 0 y eso como normalmente uno define una binaria, vamos a aprender a manejar binarias en la clase. Female 0 significa que es hombre, ¿ok? Y tiene un ingreso de $40.99. Supongo que eso es ingreso por hora, eso es lo más probable. Y así uno puede tener información en la base de datos. Y de hecho, uno no hace esto que estoy haciendo yo, sino que normalmente uno pone browse o br, y así es como uno ve la base de datos. Esa es como está definida la base de datos más simple. Este es el nombre. Acá fíjense que está con rojo, eso es que significa que está en string. Y esto que está en negro significa que son todos números. ¿Ok? Y así es como normalmente uno arma una base de datos. Y esta es la más básica, pero normalmente todo va a estar lleno de cosas como la que voy a mostrar en la clase pasada con la GIH. ¿Ok? Es como una hoja de Excel, solamente que es una base de datos. Obviamente uno puede importar datos de lo que se llaman CSV, para los que no estén familiarizados, .csv, y eso, hay muchas bases de datos de la web que están codificadas así. Básicamente son archivos de texto, ¿ok? Y significa, ese CSV significa Comma Separated Values, ¿ok? Básicamente lo que eso significa es que todas las variables están separadas por comas. Entonces, eso yo le tengo que decir a Stata, limpie la memoria, le digo importe. Esta es una variable, un comando súper importante. Importe de forma delimitada, porque recuerden que esto está delimitado por comas, usando esta variable. Y Stata solo, afortunadamente, va a entender que al de ser un CSV, está separado por comas. ¿Okay? Entonces, uno lo puede importar de esa forma, sin problema. Importar datos a Stata. A ver si funciona. Ahí está. Es otra forma y son las mismas bases de datos. Esto es simplemente los ejemplos. ¿Okay? En código automático, o sea, siempre tiene que leer la salida de Stata para ver qué es lo que hizo. ¿Okay? Y así uno va entendiendo cómo importa y vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo esa es la parte de todo esto. Por ejemplo, podemos importar ciertas variables, en una de esas podemos no querer todo. En este caso sí vamos a querer todo, pero... ¿Ok? Entonces list o var son las mismas variables, pero puede ser que ustedes estén interesados en ciertas variables y en otras no. También pueden hacerlo con el infile, hay muchas opciones, dependiendo del código, o infix. Hay muchas formas de importar la base de datos. Lo que pasa es que depende de qué es lo que les toque, de dónde les toque. En esta clase lo máximo que van a hacer es Excel y chao. No es tan difícil. Se puede decir, infix es básicamente, infix sirve para cuando está codificada la base de datos de forma tal que tiene unos espacios muy limitados, por eso se llama infix, y la variable lo que hace la gente es tenerlo muy espaciado de forma específica. Entonces acá uno le está indicando de qué carácter hasta qué carácter quiero que importe la variable. A ustedes le parecen, profe, pero esto es muy enredado. Sí, es un poco enredado en este punto, veamos, pero es importante que sepan las diferentes herramientas porque después pasa esto que consiguieron una base de datos que está codificada de esa forma. ¿Okay? Entonces, en este caso, les toca usar infix en vez de infile o import. ¿Okay? O sea, ¿cuál van a tener que usar? Va a depender mucho de los datos que consigan. Entonces, estos son buenos ejemplos de los mismos datos codificados de forma diferente. Eso es lo
lo que quiero que tengan claro. Lo que les estoy diciendo, que hay veces, acá no, acá entre import e infile, infile es, ¿cómo decirlo? De hecho, le puedes, o sea, si tienes esa duda, le pones help, import, y ahí te va explicando la diferencia. Por ejemplo, import te puede servir para importar archivos de Excel o archivos delimitados. Creo que infile sirve exclusivamente para datos de texto. Entonces pongamos infile, help infile. Siempre que tengas dudas, lo mejor es eso, help infile. Entonces ahí te explica free format files o fixed format files, ¿ok? Entonces ahí te va explicando import delimited, infix, obdc, hay que ponerse a leer. Pero el que yo personalmente uso es más import que infile. De hecho, si son curiosos y quieren saber bien todas las opciones que tiene Stata para importar datos, está aquí. Entonces ustedes pueden importar datos de un montón de cosas. Típicamente, y eso por eso es lo que la gente de Stata ya lo ha puesto primero, es ustedes van a querer importar de Excel. ¿Okay? Por eso lo pone primero. Pero también el segundo más común es CSV, por eso lo pone segundo. Y ya después empieza uno a hacer un poquito más raro. SPSS, hay un montón de bases que están provistas en SPSS. Es un software que usa la gente en los centros estadísticos. Es un programa de estadística diseñado por IBM. Los economistas, honestamente, muchos no lo usamos. Usamos más Stata, R, Python. SPSS es raro, pero sí es muy provisto por muchos organismos estadísticos. Entonces es importante saberlos importar. Entonces está aquí. Está SAS, que es otro software estadístico. Y estos ya son datos ya más sofisticados, digamos. Por ejemplo, JDBC creo que es una base de datos de, no me acuerdo dónde, o DBC también. Esto es datos en texto, o sea, eso es lo más crudo que le pueden encontrar, datos en texto. Y así sucesivamente, SAS Export, que es otra cosa, o de la Reserva Federal de Estados Unidos, o DBase, eso ya está casi que desapareciendo, era un manejo, creo que eso es Access, que ya hoy en día está cayendo un poco en desuso, pero en ciertas compañías se usa Access, ¿okay? Que es base de datos organizadas por Microsoft. ¿Okay? Entonces hay muchas opciones de ingresar datos en Stata, entonces para que sepan. Creo que eso no está acá, pero ¿cuál es la forma más, cómo decirlo? No sé si más cruda, porque acabo de mostrar una red cruda. Pero, por ejemplo, pongan que ustedes tengan en la base en Excel, organicen la base de datos de esta forma. Abramos Excel. Supongan que ustedes, que esto es lo que típicamente la gente me hace, ¿no? O sea, organiza la base de datos acá en Excel, en Excel así. ¿Ok? Y supongan que, o sea, ustedes lo organizaron de forma tal que les quede un nombre, o sea, básicamente lo mismo que están viendo en Stata, pero lo organizaron en Excel, porque es más flexible Excel, obvio. Y ustedes quieren meterlo en Excel. No es difícil hacerlo a mano en vez de con código. Le ponen clear all, queda limpia la memoria y no hay nada. Fíjense, la base de datos está vacía. Típicamente, ¿qué uno que va a hacer? Se va acá, o sea, con el dedito. Va a una parte que es Data Editor, acá. ¿Ok? Data Editor. Clique ahí, Editor, ¿no? Y entonces acá dice arriba, hay que leer, dice Data Editor. Entonces lo que yo puedo hacer, fácil, lo más fácil, es ingresar esto a mano. Lo copio y lo pego. Y él me va a decir, inmediatamente Stata me va a decir, cuando lo quiero pegar con control V, me va a decir, la primera fila contiene valores que pueden ser usados como nombre de sus variables. ¿Desea tratar la primera fila, ¿ok? Como nombre de las variables? Sí, porque eso, así lo tengo organizado. Entonces yo le puedo cliquear ahí y yo le puedo decir, si lo quiero usar como nombre, variable o datos. Lo importante es cliquear donde no. O sea, ese es el problema de usar clics, que si uno mete la pata en donde no es, hay problemas. ¿Ok? Variable names. ¿Okay? Y hacen lo mismo que acabo de hacer con comandos recién, ¿no? Fíjense. Entonces hay muchas estrategias de cómo importarle datos a Stata. Muchas. No venga el día de mañana, es que profe, no sé cómo meterlo en Stata. Y es como, pero a ver,
no es tan complicado. Manejar los datos es más difícil, eso sí se lo cedo. Programar en Stata es difícil, pero meterle datos a Stata es fácil. O sea, eso está más que claro. Ahora bien, también podemos type, esto no me acuerdo qué es. Command en... Eso no va, no lo va. Data center, estos son datos. Esto no estoy seguro. Esto para que es el problema cuando uno usa código de otra gente, digamos. Esto creo que es más datos de... del Population Survey. PSID. Vamos a ver. Que este do file, no sé dónde está. Este do file, ¿dónde está este do file? Creo que esto es de Cameron y Trivedi. Entonces esto es un do file de Cameron y Trivedi que creo que me toca correrlo porque no creo que eso me... A ver, vamos a ver si esto funciona. Import delimited, bla, bla, bla. Bueno, yo creo que me va a tocar buscar ese do file. Yo en algún lado lo tengo a ese do file. Ese es el problema de usar software de otro lado. Libros, ¿dónde está Cameron y Trivedi? Acá. Material. Esto lo pueden descargar de la web, o sea, no es que me lo estoy inventando yo. El do file que necesito, el mus 202, esto es como que uno tiene que saber. Mus 202, nombre, tipo. mus 202 es este que está acá. PSID. PSID es una base de datos de Population Survey de Estados Unidos, 92M. PSID 92M, esto lo tengo que correr para que entonces esto lo abro con Stata. ¿Ok? Entonces acá me lo va a mostrar. Es lo mismo que tengo ahí, solamente que clear, a ver si corre bien, listo. Entonces esto, para que sepan, esto es una parte de la base de datos que necesito para trabajar ahora. Con estos datos son los que voy a usar. Y estos son datos que está extrayendo de ese Population Survey. ¿Ok? Entonces, esto es lo que voy a usar. Voy a copiar esta parte que tengo acá abajo, porque estas son todas las variables que voy a estar usando. Describe, summarize, rename. Me lo voy a mandar allá y listo. No es tan complicado. Lo mando acá y lo mando a este nuevo archivo. Listo. Listo. Entonces pueden jugar mucho con este tipo de base. Esto es lo que típicamente uno haría, un describe. Describe es básicamente describir la base. ¿Ok? Lo voy a poner aquí. Entonces, esto es lo que me indica, que ya lo habíamos visto con la gran encuesta, pero está bien hacerlo de nuevo para que vayan entendiendo la lógica del programa. ¿Esto por qué? Porque describe me sirve para ver qué variables tengo, especialmente cuando uno importa base de datos de otro lado, esto es útil. Si uno lo armó, es más fácil, porque uno sabe qué metió. El número de observaciones que tiene la base, el número de variables que tiene la base, el nombre de la variable, y como les digo, esto es lo más enredado que uno puede hacer. Así es como lo probé de todas formas el DANE, la gran encuesta, con nombres raros. Es uno el que le tiene que cambiar después el nombre. Le dice el tipo de storage, que es, eso es importante, ya vamos a hablar un poquito de eso. Estos son números, formato de números. Esto es integral, esto es byte, esto es long. Esa es la cantidad de detalle que puede contener la variable número. ¿Okay? Eso también hace la eficiencia de la memoria del dato. Esto es como mostrarlo a los datos. Esta es la label, esto por ahora no se va a ver. Vamos a ver, creo que acá la base lo tengo en el código. Y esta es la información respecto, es un label que también uno le imputa a la variable. ¿Okay? ¿De qué se trata? ¿De qué va cada una de esas variables? ¿Okay? Obviamente los nombres son inentendibles, pero uno con las labels entiende de qué va. Entonces eso sirve. Eso sirve. Vamos a ir viéndolo parte a parte.
Entonces fíjense que acá, de hecho, en el código está el label. El label es algo que uno le pone a la variable para entender de qué va. Eso, si la gente es buena gente, uno ya le puso las labels, pero muchos lugares no son tan buena gente y uno es el que le tiene que poner el label. Entonces depende de qué tan buena gente fue los que están del otro lado. Ustedes no tienen ni idea de si del otro lado hay buena gente o mala gente. ¿Okay? Entonces les toca a ustedes poner de su lado. Y también sean buena gente a futuro, o sea, con ustedes mismos y con otra gente. Hagan códigos que sean claros, ¿ok? Para cuando le pasen el código a otra persona, la persona entienda qué hicieron. Entonces, otra cosa que les digo es el summarize. El summarize. Y nuevo, el summarize ya lo hemos visto, pero lo que les digo, no vayan a hacerme el trabajo de investigación y me tiren el summarize. Miren qué bien que trabajo, profe. Pero, chicos, o sea, es correr un comandito, o sea, no es el gran mérito. ¿Ok? Correr comanditos. O sea, la idea es que ustedes sepan de todo esto que están haciendo, qué me quieren mostrar, qué me quieren resaltar a mí, qué me quieren hacer ver. ¿Ok? Simplemente hacer un summarize, eso no es haber aprendido mucho. Como les digo, después uno va trabajando con su base y le va poniendo nombres más amigables. Sex, age, education, earning, hours. ¿Ok? Entonces uno le va poniendo nombres que sean más amigables con uno y con otra gente. Porque R32000, ¿qué sé yo qué es eso? O sea, a ver. Sean buena gente. O sea, y después lo puedo poner relabel, porque simplemente me parece que el label original puede ser antipático. También se los puedo cambiar. Entonces, fíjense cómo va mutando la base. No, ya no está como originalmente, sino que está acá, 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 acá. Ah, ok. Entonces ahora esto es sexo, esto es años de la persona, años completados. O sea, bueno, interesante, digamos. O sea, uno va entendiendo más de qué va. Eso es útil. Eso es útil. ¿Qué más? Sigamos. También esto es un label define. Ya vamos a hablar de qué es un label define. Si ustedes se fijan, voy a poner browse, tab, sex. Tab, sex. Ahora va a aparecer male. ¿Ok? Male acá. Pero fíjense que esto es importante, no está descrito en el código, pero ese tipo de trucos son importantes. Entonces yo le pongo describe male. Sex, no male. Fíjense que él me dice byte. O sea, es un número y sin embargo acá me está poniendo una palabra. ¿Ok? Suena un poco raro. Eso no es raro. Lo que sucede es que yo acabo de ponerle una etiqueta a los valores. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Eso es muy útil. Entonces yo le puedo poner browse tab sex. Entonces me está diciendo que acá que todos los hombres, hay puros hombres en la base de datos. Pero yo le puedo poner no lab, eso es no label, y me va a poner 1. Entonces, ¿qué es lo que le acabo de hacer anteriormente con ese código? Yo lo que le he puesto es que al número 1 le ponga la etiqueta male. ¿Okay? Eso es más eficiente en términos de datos, en vez de que sean letras. ¿Okay? Eso sirve un montón. Y ya vamos a ver que cuando manipulemos datos, esto es re útil. Y esta misma cosa sirve para lo que a ustedes se les ocurra, para sexo, para religión, para, ¿cómo se llama? Para ubicación geográfica, para industria, bla, 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 lo que a ustedes se les ocurra. ¿Ok? Entonces, y queda codificado con un número en vez de con letras. Y eso a ustedes les parece una tontera, pero con las letras ocupan mucho espacio en la memoria y hacen que la memoria que uno tiene se llene demasiado rápido y sea el software mucho más lento. Entonces es mucho mejor codificarlo así, con labels. Entonces yo puedo hacer, digamos, summarize esas variables que pueden ser las que realmente me importen. Listar las variables, las observaciones. Este list es para ver variables en la salida de stata. Acá ya tengo las variables que a mí me importan, fíjense. Entonces tengo la edad, entonces acá sex, si yo sabiendo que sex, por eso el sex es medio raro llamarle sex, uno le llamaría male o algo más claro, va de 1 a 1, eso significa que todos son hombres,
La edad promedio, entonces, la edad promedio de la gente que está en la base de datos es 38 personas, van de 30 a 50 años, tienen en promedio casi 14.9 años de educación, van de 0 a 99. Esto vamos a hablar un poquito de esto, porque esto no es real. Esto no es real. Entonces, esto típicamente esto es un error. Un error no. Esto es un tema de codificación. Entonces, les toca tener cuidado en la codificación de los datos. Cuando usted, típicamente las encuestas de hogares, lo que hacen es, cuando la gente no responde, se codifica como 99, o como 88, o como algo, o le ponen la letra missing, o sea, pero ustedes tienen que estar atentos a este tipo de cosas. Por ejemplo, earnings, tampoco nadie va a ganar 9999999. Entonces esto va a generar problemas en el análisis. Entonces normalmente hay que limpiarlo, ¿okay? Hay que corregir por este tipo de cosas. Entonces, primero que, entonces antes de meterse a la econometría, por eso estamos haciendo esto, tienen que ver los datos, entender los datos, ensuciarse las manos con los datos, entender qué están haciendo. También pueden cambiar cómo los datos se ven, ¿okay? Esto es un formato de datos, ¿okay? Pueden, de hecho, leer bien acá en Help Format todas las formas de datos, si les interesa, cómo pueden formatear datos para que se vean diferentes. Y acá Stata tiene una explicación bien larga de todas las formas de que los datos se vean. ¿Okay? Entonces ven, por ejemplo, cómo pueden jugar que 15.4 se ve así, se ve así, se vea para aquel lado, se vea así, 50.44, con decimales, sin decimales. O sea, pueden jugar con todo eso. O sea, todo lo que ustedes hacen medio con Excel, que es con clics, bueno, acá lo hacen con comandos, pero es la misma historia. También pueden usar el formato count, ese es un comando útil, comando count. Contar a la gente en la base de datos, eso es lo que le estoy diciendo con count. Estoy diciendo, cuéntenme la cantidad de gente que tiene educación menor a 12 años de educación. Entonces me cuenta 934 personas. Todos esos trucos los vamos a ir usando a lo largo de la clase. ¿Okay? También tengo Tabulate, que es el que ya lo hemos usado varias veces, pero es como para que tengan idea. Tabulate, ese comando lo hemos usado un montón de veces. Entonces, ¿qué me está diciendo ese comando? Es básicamente casi un histograma. Me está diciendo que en la base de datos hay 82 personas que tienen 0 años de educación. Eso es el 1.91% de la base de datos y así va con lo mismo respecto a cada año de educación. Pero acá está el 99 que les digo, ¿no? Entonces, este es el que hay que prestarle atención. Entonces, hay 197 personas para las cuales no tengo en realidad datos. No es que tengan 99 años de educación, nadie tiene 99 años de educación. Eso es medio lógico. Aunque normalmente uno lee los diccionarios, lee la metodología de la base y uno descubre esas cosas. Entonces esto toca limpiarlo. Bueno, por alguna razón que no entiendo, ellos lo limpiaron poniendo que 0 también sea missing. Yo no haría eso, pero bueno, sigamos el código de ellos. Entonces fíjense que si hago esa corrección, ya vamos a hablar de eso del if. Entonces ahora cambió un poco la distribución, obvio, porque ahora ya no tengo gente con 0, le puse missing, y ya no tengo gente con 99, le puse missing, ¿okay? Que es el punto. En términos de código, ¿qué estoy haciendo acá? Para que sepan. Le estoy diciendo, mire, reemplace en la variable educación, póngale punto, que es missing, ya hemos hablado varias veces de eso. Esta es la sintaxis del comando. Si en la variable educación usted encuentra que esto es igual a 0, esto es tema de sintaxis de Stata, que es igual, ¿okay? Esto es sintaxis de Stata. Si es estrictamente igual a 0, o, esto es un o, en código de Stata, o educación es igual a 99, ¿ok? Eso es lo que le estoy diciendo. Esto es pura lógica, ¿ok? En programación hay pura lógica, ¿ok? Tienen que aprender de lógica. O, y ese tipo de cosas, ¿ok? Sí. También puede esto de listar, esto yo no lo uso nunca, para ser honesto. Esta cosa de listar observaciones, me parece medio raro hacer eso. Pero básicamente estamos listando la observación de la 46 a la 48
y mostrando que la observación 46 tiene 2 años de educación, la 47 tiene missing y la 48 tiene 16 años de educación. Yo no lo uso mucho, que digamos, ¿no? Para que sepan, pero hay gente que le puede parecer útil. Y después podemos volver, después que hicimos las correcciones, limpieza y demás, podemos volver a correr a ver si ahora ya está limpia la base de datos de esos problemas. Uno siempre tiene que hacer esas cosas. Y fíjense que me va a generar algunos problemas, porque básicamente ahora el número de observaciones en educación me da 4.081 observaciones, con esta media de años, mínimo 1, mínimo 17. Ok, perfecto. Pero ahora tengo más información sobre la educación que sobre la edad. ¿Ok? Fíjense que hay una diferencia en el número de observación. Eso no, a uno no debería sorprenderle, pero uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas. O sea, porque es mío. Acá acuérdense que le puse missing en el 0. ¿Ok? Entonces hay gente que una de esas tiene cierta cantidad de años de educación, pero no ha completado, porque por ejemplo pueden ser niños, ¿okay? Que no han completado años de educación. Entonces hay que estar atento a ese tipo de cosas cuando hagan limpiezas en las bases. Tienen que estar atentos a eso. Porque después están utilizando muestras diferentes para diferentes análisis y no se están dando cuenta. Por ejemplo, acá también le estoy reemplazar con missing si en la otra variable hay missing. También le estoy diciendo eso. Yo no creo que hoy no haría esto, pero es como para que sepa. En la práctica, o sea, y acá les dice, digamos, de hecho, Stata siempre hay que leer la salida. Mira, lo que le está diciendo acá es, póngame missing en las ganancias si es que hay missing en la educación. Y viceversa, también para las horas de trabajo de la persona, póngale missing si hay missing en la educación. Eso no es tan indispensable, honestamente, especialmente cuando hagan tiempo, pero esto puede servir para que la muestra que estén estudiando sea la misma. En ese sentido sí puede servir. Porque ustedes quieren estar seguros que están estudiando todo el tiempo la misma muestra. Puede ser, puede ser. Y estos son otros trucos para listar educación en cierto rango de observaciones. Si tiene mayor a 16 años, también lo pueden hacer así. Es el comando list. Hay gente que le gusta, pero a mí no me parece la gran cosa. Y después, acá podemos hacer un summarize de los datos ya habiendo hecho la limpieza. ¿Ok? Y fíjense que ahora ya se va apareciendo más el número de observaciones que voy teniendo. Igual está el problemita, ¿no? Yo creo que yo personalmente corregiría primero esto antes de hacer esa limpieza que está marcada ahí, pero bueno, estoy tratando de seguir el código que... Esta es otra cosa que pueden jugar. En muchos códigos y simulaciones se usa esto. El ID, identifica a la gente con el -n. ¿Qué significa eso? A ver si se ve. El ID-n, estoy generando una variable ID con el número de posición, si uno lo quiere llamar así, en la base de datos. Fíjense que acá la posición es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, bla, 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 bla. Voy acá. ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla, 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 bla. Eso parece ¿para qué? Pero vamos a ver que en algunos casos eso sí nos ayuda, ¿ok? Tener un ID, identifica a la gente. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la clase pasada, si fue la clase pasada o la primera? Bueno, no me acuerdo. Una de las dos clases, que hablábamos de panel, ¿ok? Bueno, en el panel sí es clave identificar a las personas, las firmas, los países, demás. En ese escenario, tener una ID es clave, ¿ok? La ID es clave. Entonces, en ese escenario, ese tipo de variables, construir ese tipo de variables puede ser crítico. Muy crítico. También podemos utilizar, y vamos a usar mucho eso. Bueno, esto está con el logaritmo neperiano. ¿Saben la diferencia entre logaritmo neperiano y logaritmo base 10? ¿Sí? ¿Se la acuerdan o no se la acuerdan? El logaritmo, ¿se acuerdan de eso? ¿De esos dos tipos de logaritmos? ¿No? Logaritmo base 10, logaritmo neperiano. Si el exponente es e o el exponente es y. ¿Okay? Bueno, busquen, repasen, ¿no? Acá está el logaritmo neperiano, pero también que es ln, ¿ok? Pero también le pueden poner log. Logaritmo log es el logaritmo base 10. ¿Okay? Pueden usar cualquiera de los dos. En esta clase no vamos a hacer mucha distinción entre los dos, pues como para que sepan que en esta están los dos. Ténganlo presente porque lo vamos a usar mucho. ¿Okay? Se puede generar, esto básicamente, ¿qué le estoy diciendo? Genere
Logaritmo neperiano, el LN, también puede poner el nombre que ustedes quieran. Puede poner log-bajo, da igual. Eso a gusto de ustedes. Típicamente yo le voy a poner L y ya, chao. Y no me importa si es logaritmo neperiano o logaritmo Batz-Cedier. En general no importa mucho en econometría. En cálculo y otras disciplinas sí, pero acá no nos va a importar mucho eso. Y acá sí le pongo ln y le pongo entre paréntesis la variable que yo quiero que le tome el log. Va a generar otra variable. Entonces que la generemos para que se vea rápido. Lo corremos. Entonces básicamente, ¿qué hizo acá? Esto es importante. Fíjense, lo que va haciendo en esta nueva variable, toma esta variable que está acá, earnings. Esto es lo que yo voy a, de hecho, por eso le pongo L earnings, para que te quede claro a mí de que es el logaritmo de esta variable. Pero bueno, acá le dijeron otra cosa. Esto es el log de 22.000. ¿Ok? Para que me vayan siguiendo. Este es el log de 22.000. Entonces, y así sucesivamente. Y fíjense, earning 0, que sí es perfectamente un valor razonable, que alguien tenga ingreso 0, ¿verdad? Missing. ¿Por qué da missing? Rápidamente. Es un error, no está definido. Si no se acuerdan de eso, les toca repasar. Ya. ¿Ok? El logaritmo de 0 no está definido, por eso da missing. Y fíjense que todo eso que aprendieron de cálculo, todo eso sí tenía su uso. ¿Se acuerdan que estaban horas y horas ahí estudiando para el examen y demás? Bueno, está ahí. Vuelve con toda la furia. Había una razón por la que uno le enseñaba esas cosas. Porque después todos hacen estas cosas y no entienden qué pasó con los datos. Es porque el logaritmo de 0 no está definido. ¿Ok? Y pregunta rápida, digamos. Si alguien gana un peso, $1, ¿qué va a pasar? Va a dar 0. ¿Ok? Porque el logaritmo de 1 es ¿qué? 0. Entonces, ¿se acuerdan todas esas horas que de ahí estudiando cálculo y demás? Bueno, ahí vuelve a aparecer todo eso. ¿Ok? Por eso yo cuando ahí empiezan la carrera, yo le digo, tengan fe. Se van a dar cuenta que hay una razón porque se le está enseñando las cosas. Es por ese tipo de cosas. ¿Ok? Otra cosa que pueden usar, y también es re útil en muchos escenarios, ahora no se van a dar cuenta, pero estos comandos sí son re útiles. No, de hecho creo que acá falta una variable más. Min earnings if... ok. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Bueno, yo no elegiría esta... Bueno, está bien. Es una forma de hacerlo. Bueno, hay una otra cosa, porque este es generate. Generate es lo que más ustedes más van a usar. Pero en ciertos escenarios pueden querer usar lo que se llama egen. ¿Egen para qué es? Esto lo que hace el egen es hacer subcomandos dentro de las variables. ¿Ok? Esto es una variable como un comando directo porque es línea a línea. Pero también le pueden poner, por ejemplo, yo quiero sacar el promedio de los ingresos, pero lo quiero hacer solamente si es diferente a missing, si no hay, si hay datos de earnings. Y este es el dato promedio sin incluir los missings, porque si no va a dar missing, porque el promedio de un missing es missing, de algo que tenga un missing o missing. Entonces, este es el promedio de ingresos laborales de la gente. Acá suena una tontera, pero en otro escenario sí puede ser muy útil, por ejemplo, si ustedes quieren probar, por ejemplo, si tienen un panel y quieren sacar el ingreso promedio del individuo a través del tiempo. En ese sentido sí sirve, digamos. Acá es más útil. Le pueden decir eso. Sáqueme el ingreso promedio por de cada individuo. Entonces el egen también sirve. El egen es muy flexible, pero le van a encontrar la utilidad dependiendo del escenario en el que están parados. ¿Ok? Otra cosa que pueden hacer acá es lo que se llama, esto lo he descubierto, de hecho yo mismo he descubierto hace poco el recode. El recode es básicamente reprogramar por ejemplo, ciertas variables de otra forma. Entonces, por ejemplo, ¿qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo, mire, tome la variable de educación. Yo sé, uno tiene que saber que la variable de educación es años de educación y que la variable toma valores desde 1 hasta 17. Pero, por las razones que sea, a uno le puede interesar
Decir, no, a mí lo que me interesa es tener gente separada no en los años de educación, sino, por ejemplo, en primaria, secundaria, postsecundaria y, bueno, pues ya posgrados, o sea, universitario y posgrados y demás. Entonces, eso es lo que yo puedo querer hacer acá. Entonces, le estoy diciendo, mire, de 1 a 11 le ponga el valor 1, de 12 va a ser secundaria, 13 a 15 va a ser universitaria y ya postsecundaria va a ser de 16 a 17. Entonces yo estoy recodificando, por eso se llama recode. Y lo que quiero que haga, y eso genera una nueva variable que se llama etcat. ¿Okay? También se puede jugar con eso. Por ejemplo, y lo pongamos acá. Entonces, acá básicamente lo que hicimos es, porque queremos reorganizar las variables de esa forma, es así. Recode pam, 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 pam. Un ejemplo que no está puesto acá, pero por ejemplo yo sí lo uso mucho, es, por ejemplo, el Estado Civil. Estado Civil es otro buen ejemplo. Típicamente cuando la encuesta de hogares preguntan todos los estados civiles posibles, obvio, digamos. Dicen soltero, casado, en unión, divorciado, viudo, o sea, le dan todas las opciones a la gente. Pero uno cuando a veces quiere hacer los análisis no quiere tener tantas categorías, quiere tener, por ejemplo, soltero, casado y nada más. Bueno, entonces uno quiere agrupar los grupos de alguna forma que a uno le parezca más interesante. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, uno pondría soltero, casado, otros. ¿Okay? Entonces, un comando para hacer eso rápido es esto. ¿Okay? Es útil. Otra cosa que pueden hacer acá es convertir una variable, esto depende del gusto de cada persona, esto pues, se puede convertir una variable de string, de número a string, se puede, ¿ok? O string a número, o sea, eso es lo que está hecho acá. Entonces, básicamente, convierto una variable a string, se puede, con un decode, esa es la variable decode, o puedo convertir una variable texto a número con encode. Entonces tengo decode y encode, ¿ok? Entonces son todas las flexibilidades que tienen para manejar datos en Stata, ¿ok? Entonces puedo jugar con todas esas cosas. Obviamente esto es muy simple, todos estos ejemplos son bien simples, como por ejemplo con la variable sex, pero por ejemplo ustedes pueden tener la base de datos, que también sirve, por ejemplo ciudades, y lo que tengan en la base de datos, o países, y sea el nombre del país, pero ustedes no quieren tener el nombre, quieren tener eso codificado, entonces eso se hace con encode. ¿Okay? Y acá está un ejemplo con un código para que genere una nueva variable que tenga un número en vez de tener el nombre. ¿Okay? Eso es útil. Eso es útil. También pueden estas son otras flexibilidades para, por ejemplo, con el EGEN. Entonces pueden sacar el promedio de ingreso, por ejemplo, que la gente tiene para 9 años de educación. Entonces fíjense que 9 y 9, bueno, no, y creo que tiene algo más ahí en el código. No, está. 9 años de educación. Entonces este es el promedio de años de educación que la gente tiene. ¿Okay? 12, por ejemplo, y 12 tiene el mismo promedio. ¿Okay? Entonces ese es otro ejemplo del uso del EGEN. ¿Okay? Haciéndolo por años de educación. También pueden generar una variable indicador. Eso lo vamos a usar mucho, o variables binarias. Entonces puedo generar una variable, que es lo que estoy haciendo acá. Le estoy diciendo, mire, quiero que me genere una variable igual a 1 si earnings es mayor a 0 y earnings es diferente a missing. ¿Ok? Entonces puedo hacer un tab y hacer una variable 0,1. Entonces, estos son los individuos que tienen ingresos menores a 0, no, esto sería, no, esto es si es mayor a 0 y esto sí es exactamente igual a 0. ¿Okay? Entonces, esto sí es útil. Entonces, yo tengo acá la gente, y acá tengo para que sepan, entonces, esto es la fracción de gente, entonces hay 92.92% de gente que tiene ingresos mayores a 0 y 7.08 que tiene ingresos exactamente 0. ¿Okay? Y a mí me puede interesar en muchos escenarios saber la fracción de gente. Esto es la fracción de gente, que es lo mismo que está acá.
¿Okay? Tenemos un summarize con el sum. La fracción de unos. ¿Okay? La fracción de unos. Pero cuando saquen el summarize o el promedio de una variable que toma valores 0, 1, el promedio es la fracción de esa variable binaria que tiene unos. ¿Okay? Esas son las cosas, los truquitos que tienen que ir más o menos cazando. Y por ejemplo acá, yo le puedo también incluso poner D1 earnings y no es lo mismo esto que esto, ¿ok? Esto incluye a toda la gente y de hecho está incluyendo a esta gente que hay que corregirlo honestamente. Porque esto es missing. Y acá está la min. Entonces, fíjense que pueden indicar cosas bien diferentes, sin embargo, acá es lo mismo, ¿ok? El mismo número de personas, porque acá, obviamente, o la gente tiene 0 o la gente tiene mayor a 0, ¿ok? Pero sí habría que corregir, yo antes corregiría el tema de esos 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Qué más? ¿Qué más? También pueden hacerlo así. A mí, personalmente, en vez de usar esto es simplemente a gusto, pueden hacerlo así. A mí me gusta más esto. Y es la misma historia. Vas a dar los mismos números. Ustedes me dirán, profe, pero esto no es más largo. Sí, o sea, coincido. Es más corto hacerlo así. Pero a mí me gusta más hacerlo así, porque yo estoy seguro de qué está poniendo en 0 y qué está poniendo en 1. A mí me gusta más eso. A mí. Ustedes pueden decidir tomar unas decisiones diferentes. A mí me gusta más así porque quiero estar seguro de qué está haciendo. Esto me parece muy oscurantista, es más eficiente en términos de código, pero a mí personalmente me gusta estar seguro de que está en 0 y que que está en 0 y que está en 1. Okay, acá, en lo que se llama la binaria. ¿Okay? A mí. Entonces, hay muchas formas, les digo, en términos de código, de hacer las cosas. Depende de ustedes elegir la que más les guste, pero por sobre todas las cosas, que haga bien las cosas el código, que haga las cosas que ustedes quieren. ¿Okay? No vayan a meter la pata. Porque después de los análisis salen cualquier cosa y es porque hicieron mal el código. De hecho, para que sepan, ya que estamos en este punto, en el trabajo de investigación que yo les voy a pedir al final de la clase, yo les voy a pedir 3 cosas. Les voy a pedir el documento escrito, claro, obvio, pero también la base de datos y el código. ¿Ok? Va a ver qué hay en el código y tengo que poderlo correr yo. Si no corre, están en problemas. La nota se les va a bajar, pues tengo que poder correrlo. Si el código da error o no, o el código lo corro y no está lo mismo que está en el documento, también se meten en problemas. Pues, ¿de dónde se sacaron los números entonces? Que están poniéndome en el documento. Tienen que mostrarme el código. O hay veces que metieron la pata en el código y están presentando cualquier cosa en el documento. Entonces también es una señal de alerta que no saben qué están haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, que me muestren un summarize y en el summarize aparezca un 99999 y es como, a ver, chicos, hablamos la tercera clase. Hagan una limpia, no es complicado. O sea, después sacan unas conclusiones súper raras y es como, no se dieron cuenta que acá había un 9, que acá había esto, que acá había tal problema. O sea, es porque este es el punto inicial antes de ponerse a hacer cosas sofisticadas. Entender los datos, tener los datos bien limpitos. ¿Ok? ¿Qué más? Esto es lo que yo les digo, por fin. Limpiar un poquito el código porque está medio raro. Pueden hacer un recode de earnings a que sea 1, 0, 1 o hacer una binomial. Esto es otra forma de mostrar la misma historia. Estas son las 3 variables para crear la misma variable de indicador. También pueden usar el recode. Yo nunca usaré el recode, honestamente. Me parece muy exótico usar recode para algo como earnings. Pero bueno, eso da gusto. También pueden generar unas tabulate. Nadie hace esto, honestamente. Nadie hace el tabulate para hacer esto y generar unas variables indicador. Eso se hacía en otra época. Es muy raro hacer esto hoy en día. O sea, básicamente tener los niveles de educación y después hacer unas binarias. O sea, armar unas binarias que sean esto. Eso no lo hace nadie. Lo que hace la gente hoy en día es lo que les voy a mostrar. Hace un i punto y ya. El i punto ayuda en eso, porque uno no necesita armar variables. ¿Okay? Entonces, esto hace lo mismo
que esto, pero no genera nuevas variables en la base. No genera nuevas variables en la base y esto gusta más. Esto es más práctico. Más práctico. También puedo generar lo que se llaman interacciones. Esto lo vamos a usar mucho. Multiplicar dos variables que sean números. ¿Okay? Lo vamos a usar mucho, se puede. O sea, la binaria por los años de educación también se puede multiplicar. ¿Okay? Eso lo vamos a usar mucho. ¿Okay? Se puede multiplicar. Entonces, dos variables que sean número se pueden multiplicar. ¿Okay? Sean número. Esto es una binaria y esto es los años de educación y esta es la interacción de las dos cosas. Eso lo vamos a usar mucho. Se puede. Entonces, hay muchas operaciones que pueden tomar log, pueden hacer multiplicaciones. Siempre que sean números, siempre se va a poder. También se pueden usar esto lo nuevo que hace Stata. También se puede escribir así. Y punto significa que quiero las categorías de esas variables y multiplicado por la variable earnings, que es una variable continua. Y este numeral está indicando que quiero que haga la multiplicación de esas dos cosas. ¿Okay? Y eso es lo que está haciendo acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está haciéndome acá? Me está sacando, como para que se entienda, lo podría programar de otra forma más amigable, pero es para que entiendan esta sintaxis. Básicamente me está diciendo que para la gente que tiene primaria, el promedio de ingresos laborales es de $3.146. Para la gente que tiene secundaria es $8.757. Para la gente que tiene universidad son $6.419. Y la gente que tiene universidad, a que esto habría que ponerle un label, obviamente, si no uno no entiende esto, son $10.387. ¿Okay? Entonces, eso como para que entiendan esta sintaxis, hay forma más amigable, coincido, pero como para que entiendan más o menos de qué va esto de esa sintaxis, que es la que más vamos a usar a lo largo de la clase. Para que después no me pregunten, profe, pero ¿qué está haciendo ahí con ese I punto y con ese numeral, C punto? O sea, es como para que podamos ir más rápido más adelante. Podemos generar un montón de cosas, como les digo, más variables, media, al cuadrado, no lo voy a correr porque me parece ya innecesario. Ustedes pueden sacar la media, restar dos variables, pueden tomar una variable y elevarla al cuadrado. Esto es otra cosa de sintaxis de la programación. Este cosito que está acá, este sombrerito, eso significa elevado a. ¿Ok? Elevado a, así se programa. Elevado a la 2, a la 3, a la 4, a la 20, a lo que a usted más les guste. ¿Ok? Y se puede. Y que Stata lo entiende perfectamente. Entiende perfectamente qué estoy queriendo hacer. Entonces, esto es la edad promedio y esta es la edad promedio elevado al cuadrado. ¿Ok? No es difícil. Esto es como guardar la base de datos. Esto va a ser importante cuando ustedes ya limpian la base y lo quieren guardar. Entonces ya les dicen, bueno, ya lo guardé. O sea, ya empecé con una base de datos muy fea, muy cruda y demás, y después me lo quiero guardar, se puede. Lo pueden guardar, save, y le ponen acá el nombre, pero además ustedes lo pueden mandar en alguna ruta específica de su computadora. ¿Ok? Y guardar en la base de datos. Si lo quieren guardar por alguna razón, para alguna versión vieja de Stata, hay veces que la gente quiere trabajar con versiones viejas, lo pueden también hacer, le tienen que poner save all. ¿Ok? Es otro comando. Y también, si también se quieren, eso más sofisticado, si quieren exportar la base de datos a otros formatos, ¿okay? También se puede. ¿Okay? Eso es con export, con outfile. O sea, si por alguna razón ustedes quieren mandárselo a alguien y esa persona no, por ejemplo, no tiene Stata, no, puede pasar. También lo pueden hacer. O sea, lo pueden exportar en otros formatos. Simplemente para que la persona lo pueda leer. Entonces lo pueden exportar con texto, como una versión vieja de Stata o como CSV. O sea, hay mucha flexibilidad. ¿Okay? Bueno, y son otras cosas que ustedes se pueden quedar. Esto también es útil, por ejemplo, si se quieren quedar con alguna submuestra, yo juego mucho con eso. Por ejemplo, yo no quiero todas las variables que tiene una base de datos. A veces me gusta trabajar con ciertas variables que en la base de mi análisis y me quedo a veces con el keep y le puedo decir con el keep que guárdeme solamente estas variables que son las que realmente quiero. ¿Por qué? Porque después, cuando yo haga los comandos, eso corre rapidito, ¿ok?
Y eso a ustedes les parece una tontera, pero sí es importante. Bueno, listo. Entonces, hasta aquí, bueno, esto está guardando ciertas variables y vamos a seguir trabajando. Creo que estamos con algo de tiempo todavía. Entonces, esto es como manipula datos. Vamos a todos estos datos, esto ya no, me parece que está bien. Entonces, como les digo, esto es el keep puede utilizarse para guardar ciertas observaciones o típicamente para quedarse con ciertas variables. Pero también ustedes pueden quedar con el keep, guardar ciertos datos. Normalmente la gente haría esto y no esto, porque esto se puede hacer con, ustedes corren el comando y le ponen el if y están corriendo ese comando solamente para esa muestra. Usar el keep para hacer esto no es muy inteligente, porque básicamente están tirando datos y no es necesario. Entonces tengan cuidado, tengan cuidado. También puede hacer un drop. Drop es para tirar observaciones. Entonces acá le estoy diciendo que me tire la observación de la 1 a la 1000. Esto también es arriesgado. Es mejor que en general, a menos que ustedes tengan buenos argumentos, no es buena idea tirar datos. Es mejor ponerle missing a tirar datos. Hay que tener cuidado. Entonces, hay muchas más formas de manipular los datos. Va, de manipular más que los datos, la base. Entonces voy a ir explicando qué está haciendo acá. Acá cargué otra base diferente. Y le estoy diciendo, muéstreme de esta base la gente que tiene edad en la primera observación. Esto es el lim. El lim está diciendo que me muestre solamente la primera observación y no me muestra el resto de la información que a mí no me importa. ¿Qué es preserve? ¿Para qué sirve preserve? Para que vayan sabiendo, porque eso lo voy a usar en varias ocasiones. Preserve lo que hace es, esta base de datos tal cual, la mete en la memoria, la guarda. ¿Okay? Entonces yo ahora, en este punto, lo que yo puedo hacer es manipular la base de datos. O sea, yo le sumo, le resto, le divido, le hago vueltas a la base de datos, tiro cosas. Puedo jugar con la base de datos todo lo que yo quiera y lo puedo poner y de hecho podría esto ser eterno. Cuando yo, y entonces, por ejemplo, le estoy diciendo acá, por dar un ejemplo simple, súmeme en la variable años el valor 1000, que eso es muy raro hacer eso. Pero entonces ahora, cuando yo tenga la base de datos, es 40 más 1000. ¿Ok? Toda la variable va a estar armada así. Y en una de esas yo metí la pata o hay simulaciones que estoy queriendo hacer y yo quiero recuperar los datos originales, lo que él guardó en memoria. Yo le puedo poner restore y queda exactamente como yo la tenía al comienzo. ¿Okay? Entonces son formas de jugar, ¿okay? con Stata. Esto puede sonar a tontera. Me dice, profe, pero esto es un enredo, ¿para qué me sirve eso? Ya se van a dar cuenta más adelante que esto sí es útil. Ponerle preserve y me pongo a manipularlo y después lo quiero recuperar, eso sí es útil, bien útil. ¿Ok? Frame, esto yo no lo uso nunca. Eso de hecho lo aprendí con esto. Esto es raro. Esto básicamente ya es muy sofisticado. Esto es para armar en la base, como en la memoria, bases que no estén ahí. O sea, un frame es raro. Yo no uso frame. No lo voy a explicar porque me parece un enredo usar frames. Frames es básicamente trabajar no en el disco, porque todo lo que le estoy mostrando está en el disco. Estos frames es como una memoria virtual, una base de datos virtual que estoy armando. Entonces, frame no creo que lo vayan a necesitar, no me parece que sea necesario. Me parece que es más interesante todas estas cosas. Cómo guardar la base, el comando collapse, eso sí es importante. Vamos a ver que, por ejemplo, es un buen ejemplo de uso de preserve. No, ya les voy a explicar qué es eso de collapse. Entonces vuelvo a correr esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo, mire, guarde en la base de datos esta base de datos original. ¿Ok? Ahora, borre, le estoy diciendo, no borre, porque no es un drop, es un keep. El keep, le estoy diciendo, quédese solo con las observaciones tal que no haya missings, eso es el signo de exclamación, esto es un signo de exclamación por las dudas, tal que no haya missings en earnings y no haya missings en age. O sea, que básicamente yo tenga información, básicamente los datos que tengan información de ingresos y de edad. ¿Ok? Y entonces ahí me dice, he tirado 209 observaciones. Esa es una forma. ¿Ok?
Y una cosa que te puede interesar hacer, esto también depende del contexto, quieren hacer un collapse. Collapse, ¿esto qué? ¿Para qué es? Fíjense, ahora la base de datos, ¡pum!, se ha transformado. Ahora ya no es perdí todas las variables que tenía, porque hice un collapse. Este es un comando peligroso, hay que tener cuidado con el collapse. El collapse lo que va a hacer es colapsar, literal, para estas dos variables calcular la mediana. Ya vamos a hacer un repaso rápido de media, mediana y demás. Y que me saque earnings y edad por la categoría de edad educativa. Entonces, si se fijan en la base de datos, hizo exactamente eso. Hizo exactamente eso, Stata. Lo que él me está diciendo es, mire, para la categoría 1, la mediana de ingresos es $14,000 y la edad mediana, no la edad promedio, la edad mediana es 38 de edad. En la segunda categoría, que es secundaria, son $22,000 la mediana de ingreso y esto es la mediana de edad, y así sucesivamente. Y hay missing, me está diciendo que también hay una categoría que tiene missing, ¿ok? Porque hay gente que para el que no tenga información. Ok, perfecto. Pero, o sea, y eso es lo que puedo no es yo querer, ¿ok? De que me arme una base y después yo quiero poder, por ejemplo, exportar esto, es una técnica también posible, a Excel. Por ejemplo, esto puede ser que ustedes en el trabajo de investigación quieran mostrarme esto y no está mal, y lo hicieron con Collapse, tampoco está mal. El tema es que hacen cuando quieren recuperar la base, ¿ok? Porque acá se perdió todo. Esta es la nueva base de datos, ¿ok? Entonces este es un buen ejemplo que usted diga, no, esto me lo quiero guardar, no hay problema, me lo quiero guardar, pero quiero recuperar la base que tenía. Yo no quiero quedarme con eso nada más. Entonces le pongo el restore. Si le pongo el restore, ya lo debería haber corrido entero. Bueno, no importa. Bueno, lo voy a correr de nuevo. Entonces yo le pongo acá esta base, que es la original. Esa es otra forma de restaurar lo que uno perdió. Usar la base original. Pero si se fijan, ahora sí le pongo preserve. Lo tengo que correr entero. Es una buena advertencia. Lo quiero correr entero. Entonces ahora él me dijo, mire, preserve, haga esto, haga el collapse, haga la lista, que es lo que yo hice con el browse, no con el list, y restaure la base. Fíjense que ahora, cuando voy a la base, si recupero los datos que tenía al comienzo. ¿Okay? Entonces son todos truquitos que quiero que vayan entendiendo porque los voy a usar. Entonces quiero que entiendan y no les parezca chino básico lo que estoy haciendo. Y hay más trucos. Hay con keep, de nuevo el collapse, que ya lo vimos. Puedo querer un expand. Expand es un comando más raro. Yo no lo uso mucho, el expand. Expand dataset with number of duplicates observations. ¿Okay? Porque puede haber valores duplicados. Entonces, básicamente, él me dice acá lo que ya tenía antes, pero además me vuelve a generar otras por si había valores duplicados para ciertas variables. Por eso yo no uso el expand, me parece que es súper confuso. Nadie usa eso. Pues es como para que tengan idea. Esto ya me parece, esto es lo último que me pareciera que es interesante por hoy. Merge 1, Merge 2. Está bien, esto sí me parece importante. Entonces, ¿cómo hacer lo que se llama un merge? Eso es lo último que vamos a ver hoy. Y con eso que yo me doy por satisfecho. Un merge. Entonces, hay ciertas variables que a ustedes les puede interesar. Este es un ejemplo rápido. De que ustedes pueden estar interesados en juntar a dos bases. Entonces ya les voy a explicar que hay merge y hay append. ¿Okay? Vamos a hablar de esas dos cosas en esta clase y la que viene. ¿Okay? Entonces, simplemente como para que les quede claro, lo vamos a ver rapidito, con eso ya cerramos hoy. Hay dos cosas que vamos a ver. Eso lo tengo acá. Hay dos cosas que vamos a ver. Una que es merge
Ustedes tienen dos tipos, tienen bases que ustedes, por ejemplo, el caso clásico es que ustedes tienen datos de hogar, y tienen el hogar, que yo, A, el hogar B y el hogar C. Ya, bueno, y tienen datos del hogar, digamos, que yo, material del piso, la ubicación, o sea, la fuente, si tiene alcantarizado, etcétera, etcétera. Pero por separado, ustedes pueden tener datos de individuos. Y ahí empieza lo que acabamos de ver. Sexo, ingresos, educación. Pero a ustedes les puede interesar, y eso le interesa a mucha gente, conectar los datos del hogar con el dato de individuo. ¿Ok? Entonces, eso y está perfecto hacer eso. Eso es lo que se llamaría un merge. Básicamente porque tienen que hacer un match entre estas dos bases. ¿Ok? Entonces, básicamente eso en algún punto el organismo estadístico les tiene que haber dado este ID de hogar. Esto es el ID de hogar. En algún punto ustedes tienen que tener el ID de hogar. De hogar acá. Entonces acá pueden tener que esta persona está en el hogar A, esta persona también está en el hogar B, pero hay otra persona que está en el hogar B, y haya una sola persona en el hogar C. Entonces, el merge sirve precisamente para hacer esto. Con esto que está acá. Esto que está aquí, para que se vaya con esto que está acá. Y esto que está aquí, esto se vaya por acá. Eso es merge. Eso es hacer un merge. ¿Ok? Hay otra opción que también la vamos a ver, que es que ustedes pueden decir, no, es que yo tengo datos de, por ejemplo, de la GIH, y por ejemplo tengan datos de la GIH de, no sé, 2021. Está más feo esto. ¿Ok? Y entonces tienen todo ustedes una base de datos ya bien organizada, todo lo que ustedes quieran, con los individuos, y tienen unos individuos, 1, 2, 3, 4, para ese periodo de tiempo, 2021. 21, bla, 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 bla. Bueno, entonces supongan que ustedes hacen eso, pero además ustedes tienen por otro lado la GIH de 2022. ¿Ok? Y tienen los mismos datos, pero ustedes saben que no son la misma gente. Tienen gente, pero esta gente fue encuestada en el periodo 2022. ¿Ok? Y así. Entonces, lo que van a hacer acá, entonces si ustedes dicen, no, yo quiero tener esto unido, pero yo sé que no es la misma gente, pero yo sí quiero que tener una misma base, gente de 2022, gente de 2021, eso se hace con un append. Con un append. Eso lo vamos a ver. Entonces vamos a ver la próxima clase con calma. Merge y append, para que sepan de qué va cada cosa. ¿Okay? Y cuál es la diferencia. ¿Okay? Yo creo que acá ya más o menos se va entendiendo la diferencia. Vamos a entender la próxima clase cómo se pega eso. ¿Okay? Básicamente fusiona bases para tener una que sea la que sea de nuestro interés. Entonces llegamos hasta ahí hoy.